mi nombre es Lina Estrada. Hoy en este video del curso de Fundamentos de Psicometría hablaremos sobre el desarrollo de las fases psicométricas y ejemplos contextualizados. Es importante recordar que la psicometría es una disciplina de la psicología encargada de medir diferentes variables del ser humano, como habilidades, conocimientos o rasgos psicológicos mediante diferentes instrumentos, ya sean test o escalas. Para continuar explicando el tema, traeremos 4 aspectos importantes de la psicometría: la fiabilidad, la validez, el análisis de ítem y las fases de construcción de una. La fiabilidad se refiere al grado en que un instrumento mide de forma consistente. Esto quiere decir que si aplicamos una prueba a las mismas personas, este debe dar el mismo resultado. Encontramos diferentes formas de evaluar la fiabilidad. Una de ellas es el test de formas paralelas. En este se elaboran 2 test de formas paralelas, se aplican a una muestra amplia de personas y se calcula la correlación entre la puntuación. También encontramos el t-retest, que es donde se aplica 2 veces el test a las mismas personas en tiempos diferentes y se debe observar si las respuestas se mantienen similares. Y por último tenemos el test 2 mitades. Como su nombre lo dice, se divide en 2 partes y se aplica el test en una sola vez. Para evaluar la fiabilidad, se revisa si hay correlación entre esas 2 mitades. Un ejemplo claro de fiabilidad puede ser cuando se aplica una prueba de comprensión lectora a un grupo determinado y se repite la prueba con pocos días, sin que haya una intervención o de forma académica con los niños y niñas. Cordial saludo, mi nombre es Carolina Saavedra. Vamos a continuar con el desarrollo de las fases psicométricas. En esta oportunidad yo les voy a hablar acerca de la validez en los instrumentos psicométricos. La validez es una propiedad fundamental de los instrumentos psicométricos, ya que nos va a permitir determinar si una prueba realmente mide la variable psicológica que pretendemos evaluar. Traemos en este momento a José Muñiz, lo cito, quien nos indica que la validez garantiza que los resultados obtenidos sean adecuados y útiles para la evaluación psicológica. Existen diferentes tipos de variables y de pruebas, entre ellas la validez de contenido, que nos indican si los ítems cumplen con lo que necesitamos para ese tema que se esté evaluando. La validez de constructo, que valida si esta prueba nos está validando lo que necesitamos, y la validez de criterio, que nos va a hacer una comparación acerca de otras pruebas que también existen, y las conclusiones. Vamos a citar en este momento un ejemplo. Por ejemplo, tenemos una prueba y queremos, por ejemplo, medir la ansiedad académica. Las preguntas debo relacionarlas con las emociones, los pensamientos y el comportamiento que puedan experimentar los estudiantes que vamos a evaluar. Entonces, por ejemplo, podemos tener en cuenta, digamos que un ítem para medir como esa ansiedad que puedan sentir, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podríamos decirles, me siento asustado antes de empezar una prueba escolar. La validez es importante porque va a permitir que las pruebas psicológicas sean más precisas, más útiles y más confiables. Y vamos a medir así el proceso de evaluación. Les agradezco por escucharme. Hasta la próxima. Cordial saludo, mi nombre es Sebastián García Gil, soy estudiante de 5º semestre de Psicología y hoy estaremos hablando sobre fases del diseño de un instrumento psicométrico, haciendo énfasis en la construcción de ítems. Con un ejemplo del contexto colombiano, una escala de estrés académico para estudiantes universitarios. Lo primero es definir el constructo. El estrés académico se entiende como la respuesta del estudiante ante exigencias universitarias que superan sus recursos de afrontamiento. Luego se construyen los ítems. Deben ser claros y medir un solo aspecto. Ejemplo, me siento agotado cuando tengo varios trabajos para entregar al mismo tiempo. Se califica con la escala de Likert de 1 nunca a 5 siempre. Después, jueces expertos revisan los ítems para verificar validez de contenido, luego se realiza un pilotaje y se aplican análisis estadísticos, índice de dificultad, índice de discriminación y alfa de Cambridge para evaluar confiabilidad. Concluyo, diseñar un instrumento psicométrico implica seguir un proceso sistemático, definir el constructo, construir ítems pertinentes, validarlos y pilotearlos.
Esto garantiza que la prueba mida lo que realmente pretende medir con rigor científico y pertinencia para el contexto colombiano. Gracias. Continuamos con nuestra fase de construcción de las fases psicométricas. Tenemos nuestra primera fase, que es el marco general. Acá es donde de modo general especificamos qué queremos tratar, cómo se construirá el instrumento, qué se quiere evaluar y en qué contexto será utilizado, entre otras especificaciones generales. Continuamos a la segunda fase, que es la definición de la variable medida, donde ya se delimita específicamente el concepto que se desea evaluar y todas sus dimensiones. El tercero, que son las especificaciones del instrumento, acá ya decidimos el tipo de pregunta, la cantidad de ítems, el formato de respuesta y la forma de aplicación. Ya nos podemos apoyar de herramientas como las escalas, la escala tipo Likert, que nos permite definir desde nunca hasta siempre y ya según lo que se acople a nuestro estudio. Tenemos la construcción de los ítems, que es la cuarta fase, que es de las más importantes, porque es donde definimos las preguntas, que estas deben ser claras, comprensibles y relacionadas sobre todo a la variable evaluada. Tenemos la quinta fase, que es la fase de la edición, que es también muy importante, donde ya más a modo estético organizamos la prueba, la redacción, se establece el sistema de corrección y todo lo que tenga que ver con esa parte de editarlo antes de sacarlo. Tenemos entonces el siguiente, que es el sexto, que son los estudios pilotos. Acá ya escogemos a una población determinada para aplicar este estudio, lo que nos ayuda a detectar errores y lo que nos ayuda a poner a prueba el trabajo que llevamos realizado. Continuamos a la séptima fase, que es la selección de los instrumentos de medida, comparando este nuevo test que hemos creado con los ya existentes, comparándolo para ver si existe relación entre los resultados y comprobar su validez. Posteriormente llevamos a cabo la aplicación del test a una muestra más amplia y más representativa, donde nos permite controlar las condiciones de aplicación y evitar los errores que afecten los resultados. Continuamos entonces con la novena fase, que son las propiedades psicométricas, donde se estudia la fiabilidad, la validez del instrumento y ya lo que vienen comentando mis compañeros, donde finalmente pasamos a la versión final del test, que es incluyendo el manual de aplicación, la corrección e interpretación y sin embargo el proceso de validación continúa, ya que el instrumento debe seguir evaluándose en diferentes contextos y poblaciones. Cordial saludo. Para concluir, podemos decir que las fases psicométricas son fundamentales para construir instrumentos psicológicos válidos y confiables. Durante este trabajo comprendimos la importancia de la fiabilidad, la validez y el análisis de ítems dentro del proceso de evaluación psicológica. También aprendimos que los ítems deben ser claros, comprensibles y estar relacionados con la variable que se desea medir, ya que esto influye directamente en la calidad de los resultados. Además, entendimos que etapas como el pilotaje y el análisis estadístico permiten mejorar el instrumento antes de su aplicación final. Finalmente, esta actividad fortaleció nuestros conocimientos sobre la construcción de pruebas psicológicas y nos permitió reconocer la importancia de diseñar instrumentos adecuados para las necesidades de la población y el contexto colombiano.